En el siguiente gráfico, calcular el valor de la fuerza F para que el cuerpo de 50 newtons de peso esté en equilibrio. Tenemos en esta gráfica aquí una superficie, en este caso sería un techo. Y aquí tenemos una esfera que tiene un peso de 50 newtons, donde vemos que está sometido a ¿qué? Aquí tenemos una cuerda, y aquí tenemos una fuerza que hace que el objeto no se encuentre guindando verticalmente, sino que está movido un poco hacia la derecha, donde hay un ángulo de 30 grados. Entonces, para este ejercicio lo vamos a resolver mediante la descomposición rectangular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir el lugar o el punto de concurrencia de cada una de las fuerzas y a partir de ahí haremos un diagrama de cuerpo libre. El punto de concurrencia será el centro de masa, es decir que para este ejercicio aquí tendremos el centro de masa y vamos a colocar entonces el eje de las X y el eje de las Y que va con respecto a ese cuerpo. Podemos colocar por aquí, vamos a colocar nuestro diagrama de cuerpo libre, donde el objeto será el origen del plano cartesiano y colocamos los respectivos ejes. Tendremos el eje X horizontal y el eje Y vertical. Recordemos que aquí en medio se encuentra lo que es la esfera. Y a partir de aquí vamos a colocar lo que serán cada una de las fuerzas. Colocamos la fuerza F, la que impulsa a esta esfera hacia la derecha. Es el valor que tenemos que calcular. Colocamos entonces esa fuerza F por aquí, en el eje de la X. Esa esfera tiene un peso de 50 newtons, es decir que también debo colocar la fuerza que sería el peso. El peso como siempre va hacia abajo, colocamos entonces el peso por aquí, como una flecha que va directamente hacia abajo. Observamos que la esfera se encuentra colgada de una cuerda que está inclinada. Entonces esa cuerda inclinada me genera la fuerza de tensión. Vamos a colocar entonces dicha tensión que sería aquí. Ahora, si aquí hacemos la división de cuadrantes, vemos que la tensión que se encuentra aquí está en el segundo cuadrante. No está ni en el eje X ni en el eje Y. Me va a generar componentes rectangulares. Como está en el segundo cuadrante, tendrá una tensión que irá hacia arriba, que se llamará TY, y una que irá hacia la izquierda, que se llamará TX. Son aquellas que permiten encerrar aquí esta tensión. Entonces colocamos hacia arriba, tendremos TY, y acá tendremos hacia la izquierda, tendremos TX. Otro de los datos que me da el problema es que aquí el ángulo que tenemos es de 30 grados. Si cerramos la figura, vemos que se forma un triángulo rectángulo donde si el eje de referencia es el de aquí, el eje X, el ángulo que nos va a servir no será el ángulo que se encuentra en la parte superior, sino que el ángulo que nos va a servir de manera directa será el ángulo de aquí, que llamaremos ángulo alfa. ¿Sabemos cómo o cuánto vale ese ángulo? No lo conocemos, pero por características, esto, al ser un triángulo rectángulo, los tres ángulos internos suman 180 grados. Eso quiere decir que para este triángulo tenemos entonces que el ángulo alfa, todo esto más esta esquina que vale 90 grados, más el ángulo superior que son 30 grados, esto es igual a 180. Y como lo que yo necesito es el ángulo alfa, lo que yo hago es conseguirlo por diferencia. Quiere decir entonces que alfa será igual a 180 y estos dos que sumaban alfa pasarían a restar, es decir, menos 90 menos 30 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa de este ejercicio será de 60 grados. Y este ángulo que está aquí es aquel que me va a permitir calcular Tx y Ty, ya que es el ángulo formado con respecto a la horizontal. Tenemos que calcular entonces el valor de la fuerza F. La fuerza F se encuentra en el eje X, entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X. Como el objeto está en equilibrio, esto será igual a 0. Intercambiamos la sumatoria de fuerzas en X por la fuerza que está en el eje X. Entonces, en el eje X tenemos dos. Tenemos F
y tenemos Tx. Esto debe ser igual a 0. En cuanto a los signos, como no hay movimiento en estática, nos vamos a guiar con respecto al plano cartesiano. Lo que va a la derecha será positivo, en este caso F será positivo, y lo que vaya a la izquierda será negativo. Entonces tenemos que la fuerza F, que es la que no conocemos, será igual a menos Tx. Tx es un valor que no conozco. Sin embargo, yo sé que al ser la componente rectangular, la podemos conseguir con razones trigonométricas. Recordemos que Tx, esto es igual a multiplicar el valor de la tensión C, todo esto por coseno del ángulo. En este caso, el ángulo alfa, que es el que tenemos aquí. Es lo que colocamos por aquí entonces. Esto es menos T por coseno del ángulo alfa. Y esto es igual a 0. Colocamos entonces el valor que sí conocemos, que el ángulo alfa equivale a 60 grados. Quiere decir entonces que la fuerza menos T por coseno de 60 grados, esto es igual a 0. Finalmente yo puedo despejar por aquí de momento la fuerza. Esa tensión que está con negativo pasa al lado contrario con positivo y tendría entonces que F será igual a tensión por coseno de 60. Y esto es igual a 0. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que para poder calcular F, ¿yo qué necesito? Necesito tener el valor de la tensión y no lo tengo. Sin embargo, hay una parte del ejercicio que no hemos utilizado. ¿Qué parte no hemos utilizado? El eje de las Y. Trabajamos entonces ahora con sumatoria de fuerzas en Y, ya que aquí también aparece la tensión. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, que también está en equilibrio, es igual a 0. Donde colocamos por aquí las fuerzas que aparecen, que son la tensión y el peso. Signos para equilibrio igual que plano cartesiano. Arriba positivo, abajo negativo. Entonces esto será positivo y esto será negativo. De los cuales, ¿qué valor yo conozco? Ty yo no conozco, pero sabemos que Ty, esto en cambio será igual a T por el seno del ángulo. Esto ya lo hemos visto desde dinámica. Entonces colocamos eso por aquí. Tenemos que T por seno del ángulo menos, y aquí en este problema, el peso sí lo conozco. ¿Qué nos lo da el ejercicio? Recordemos que el peso es de 50 newtons. Entonces colocamos aquí menos 50 newtons esto será igual a 0. Despejamos entonces la tensión. Primer movimiento, 50 pasa al lado contrario con signo negativo. Tendremos entonces tensión por seno del ángulo que yo sé que son 60 grados. Y esto será igual a 50 newtons. Entonces aquí, como yo quiero esta tensión, que me va a servir acá, ese ángulo con la razón trigonométrica que está multiplicando pasa a dividir y conseguiremos que tensión será igual a 50 newtons dividido entre seno de 60 grados. Por lo tanto, la tensión de este ejercicio tiene un valor numérico 57.73 newtons. De esa manera entonces tenemos la tensión. ¿Para qué calculamos la tensión? Para poder calcular la fuerza F. Entonces, reemplazamos aquí tensión. Y tendríamos que la fuerza F será igual a la tensión, que vale 57.73 newtons. Todo esto por coseno de 60 grados. Aquí no era igual, perdón. Aquí es
Ya no es cero, ¿no? Esto déjame quitar. De 60 grados. Tenemos entonces que la fuerza F tiene un valor numérico de 18,87 newtons.